¿Qué onda, mi gente? Estamos aquí nuevamente en el podcast de Dios es Amor. Hoy tenemos a nuestro invitado Víctor González. ¿Qué onda, Víctor? Mucho gusto, Nacho. Aquí estamos para glorificar y exaltar el nombre de nuestro hermoso Dios. Gloria a Dios, brother. Mira, antes de empezar, te agradezco por tu disposición. Amén. Y sabemos que este mensaje, tu testimonio, va a ser de bendición para muchas personas. Pero antes de comenzar, me gustaría comenzar leyendo un versículo de la Biblia que creo que tiene mucho que ver con lo que vas a hablar el día de hoy. En Juan 8, del 31 al 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Bueno, pues tú y yo, Víctor, sabemos de esa verdad, pero antes de entrar en ese tema o el por qué lleva este título o escogimos este versículo, me gustaría preguntarte, Víctor, ¿cómo era tu vida antes de Cristo? Híjole, Nacho, pues mira, primero que nada yo quiero enfatizar qué fue lo que me orilló a hacer lo que yo hice o era en ese tiempo. Estamos hablando de que yo vengo de la drogadicción, vengo del narcotráfico, vengo de trabajar para un cartel del narcotráfico establecido mundialmente. Entonces, pero quiero enfatizar un poco qué fue lo que me orilló, qué fue lo que hizo que tomara yo ese camino. Yo desde los 12, 13 años, Nacho, consumía más bien estupefacientes. Para mi deshonra, me fui enganchando cada vez más y más. Esta problemática, con el tiempo, consultándolo con Dios, yo pienso que gran factor es una familia disfuncional. Una familia disfuncional en el cual uno como hijo quieres cargar los problemas de los padres. El papá, una vida de un papá ausente. Buscas un refugio, buscas en el barrio quien te apapache, ese calor paterno en el cual te empiezas a brillar a las amistades, entre comillas, porque de amistades no tiene nada, tú y yo lo sabemos, y te vas orillando y te vas juntando más con ellos, hasta caer en lo que desafortunadamente yo caí. Y mi vida sin Cristo, Nacho, era gris, era una vida recia, una vida en la cual empecé robando. Ya me drogaba a esa altura, ya era un consumo excesivo compulsivo, yo le puedo llamar yo, lo cual me llevó a robarle a mis mismos padres. Le robé a mi madre, le robé a mi papá, le robé a mis hermanos. Fue algo tan tremendo, Nacho, que no te das cuenta, y muchas de las veces me pasó el cual yo me estaba drogando y mi alma gritaba ayuda, mi ser, mi interior gritaba ayúdenme. O sea, yo no puedo con esto, yo no puedo con la droga, ya quiero salir de este mundo, quiero evadir mi realidad. Pero al mismo tiempo llegaba gente que me quería ayudar y yo lo tomaba a la defensiva, lo tomaba mal, y yo le decía, pues si yo no te estoy pidiendo nada, no te estoy pidiendo para drogarme, o sea, ¿por qué vienes y me dices eso? Yo me sentí atacado, Nacho, en esos momentos, en base a lo que iban y me decían, ¿verdad? Entonces, quiero contarte, quiero platicarte mi vida sin Cristo. Primero que nada, quiero aclarar que yo era trabajador de la muerte. Yo fui 3 veces pactado. Bueno, antes de comenzar o adentrarnos más, ¿a qué te refieres con 3 veces pactado? 3 veces pactado. Yo me pacté por matrimonio, por sangre y por palabra. Okay, muy bien. Son 3 niveles. El primero fue por pura palabra, el segundo fue por sangre y al último ya fue el matrimonio. Okay. ¿Procede? Cada vez me fui adentrando más y más en eso, Nacho, que se me hizo un trip así como que algo muy fuera de no sé cómo explicarlo,
me adentré demasiado en ese mundo, Nacho, en el cual yo empecé a hacer cosas turbias, cosas malas, a través de la muerte. Llámense trabajos, llámense, no sé, si yo quería algo, yo empezaba a hacer ahí unas cosas. Nosotros teníamos lo que se llama la Biblia Negra y el libro de la muerte, sí, ajá, de hecho también lo llegué a leer. Ok, nosotros manejábamos eso y a través de eso hacíamos trabajos. Sí. Entonces, en el mundo que yo me desarrollaba, que es en el narcotráfico, si yo quería quitar a alguien que estábamos peleando una plaza, yo se lo entregaba a la muerte y luego ya empezaba yo a pelear la plaza, ¿me explico? Sí. Entonces, fue algo tan tremendo, Nacho, que me fui involucrando más, hasta llegar a un punto en el que ya mi misma familia me desconocía, llegar a un punto en el que mi misma familia me hacía a un lado, Nacho. O sea, era un desprecio que muchos de la audiencia, una carga. Muchos de la audiencia que nos van a estar viendo y que han pasado por el camino de la drogadicción, sé que lo han sentido, y es el perder la confianza de los familiares. Cuando uno pierde la confianza de los familiares, Nacho, no cabes en ningún lado, no cabes. Yo me acuerdo que yo llegaba a una reunión familiar y mi misma familia decía que se sentía incómoda por mi presencia porque ahí podían llegar a balacear, se sentía incómoda por mi presencia porque yo andaba de malandro. Y les daba miedo. Les daba miedo. Entonces, es algo tremendo, Nacho. Ese mundo es algo que no recomiendo para nada, absolutamente para nada. Para empezar, no acabas bien. Decíamos por ahí en el barrio, este camino tiene dos salidas, es muerte o es cárcel. Para la gloria de Dios, estamos aquí. Gloria a Dios. A mí me tocó la segunda salida, que fue cárcel, pero a Dios le plació librarme de esos 15 años. Amén, amén. Para la honra y gloria de Dios, aquí estamos exaltando su nombre, estamos llevando las nuevas a todo aquel que lo necesita. Gloria a Dios. Y llevando un mensaje de salvación, ¿no? Que es lo importante, un mensaje de salvación por el cual un día a mí me llegó, y yo siempre lo he dicho, y al que yo me toca evangelizar, al que me toca compartirles, siempre le he dicho, a mí Dios me abrió una brecha en ese camino de oscuridad, en ese camino de muerte, en ese camino de pecado. A mí Dios me abrió una brecha por el cual yo pude escapar de todo eso, Nacho. Amén, gloria a Dios. Bueno, qué bueno que hablas ese tema de que Dios te abre una brecha, porque Dios siempre llega en el momento correcto. Amén. A veces creemos que se está demorando, a veces creemos incluso que Dios no existe porque creemos que todo lo malo nos pasa solamente a nosotros. Amén, amén. Pero ¿qué fue ese suceso que te hizo acercarte o buscar de Dios? Porque no puedes estar sirviéndole a la muerte y luego estar claro, o buscar la ayuda de Dios. Bueno, fíjate, mira, es una historia muy, un poco peculiar. Un hermano en Cristo que hoy en día ya no está con nosotros, su nombre es Rolando Aspeitia, un varón de Dios que utilizó tremendamente conmigo, y Nacho batalló. Uf, no, Nacho. Batalló. Muchas de las veces, pues que nos toca evangelizar a alguien, pues estamos atrás de un amigo, atrás de alguien. A la segunda, Nacho, que nos haga o que falta el servicio o algo así, ya nosotros queremos de que, ya no quiso venir, o así. Caso perdido. ¿Caso perdido? Sí, sí. Nacho, este pastor duró 6 años atrás de mí. 6 años luchando, 6 años que no quitó el dedo del renglón, 6 años intercediendo, 6 años orando, Nacho. Sí. Y ahí te va. A este pastor yo lo conozco a través de su hijo. A su hijo yo le daba clases. En ese entonces yo estaba en la preparatoria Álvaro Obregón. Yo impartía clases ahí. Y lo conozco. Me lo presenta a través de un carro que estábamos reparando. Mi oficio es ser mecánico, aparte de los boneles y hamburguesas que tengo. Estábamos reparando un carro, él vendía refacciones, este pastor, y acudimos a él. Y desde el primer día, Nacho, que me vio, él me dijo, Cristo te ama. Yo, Nacho, para ese entonces yo venía muy resentido con Dios. Quien me hablara de Dios, yo no lo quería escuchar. Quien me hablara de Dios, yo lo rechazaba. Yo te podía decir, Nacho, a ti,
Dios te bendiga, pero era mi Dios en ese entonces, ¿me explico? Es algo, Nacho, muy importante que la audiencia tiene que saber, que mucha de la gente así te lo dice y es algo tan natural en ellos, era algo tan natural en mí, Nacho, que con un Dios te bendiga y si yo te daba la mano en ese entonces, yo te pactaba. Era un pacto que yo hacía a través de la muerte. ¿Por qué? Porque en ese entonces era mi Dios al que yo te estaba presentando. En ese entonces, ¿quién era mi Dios? Era la muerte. Entonces, hay maldad, Nacho, la maldad existe y así como nosotros la gran encomienda que nos dejó el Señor Jesucristo es ir y predicar el evangelio a toda criatura, a ser discípulos. Amén. En ese ámbito es lo mismo, es exactamente lo mismo. Sí, sí, él también debe tener sus es exactamente aliados, lo mismo, trabajadores. es ir y traer más. ¿Y cómo lo hacíamos, Nacho? A través de eso. Yo te podía pactar a través de un saludo y decir Dios te bendiga. Entonces es algo que existe, algo, muchos pueden hacerlo como que incrédulo, pero en verdad así es, Nacho. Yo lo viví, yo lo pasé, yo lo hice. Entonces es algo tan peculiar que se ve hoy en día. Pero retomando lo del pastor Rolando, lo conocí en ese entonces, Nacho. Yo traía un pleito, ¿sí? A mí la muerte, yo para subir de rango, ella me estaba pidiendo un familiar que lo matara, que se lo entregara. Sí, sí. Ella me decía, entrégamelo para que tú puedas subir de rango. Ahí sí algo tocó mi corazón, Nacho, y dije no puedo, y no puedo, y no puedo, y no puedo, y no puedo. Fue una lucha espiritual, Nacho, horrible. Yo amanecía arañado de la espalda, amanecía arañado de las piernas, amanecía con el brazo, siempre a través de una pelea, este brazo se me zafa el hombro, amanecía con el hombro zafado, una lucha tremenda, Nacho. Y justamente en esos tiempos es cuando aparece el hermano Rolando, hablándome de Dios, hablándome de que hay una salvación, hablándome de que hay una vida eterna, de lo cual yo rechazaba. Los primeros días yo le decía, ¿usted no sabe quién soy yo? Yo así me le paraba, Nacho. ¿Usted no sabe quién soy yo? Sí, mijo, sí. Pero usted sí sabe a quién le sirvo. Sí, cómo no, así con esa seguridad, Nacho. Sí, cómo no vas a saber que le sirves a una escultura de yeso. Nacho, no tuve palabras que decirle en el momento mío, te lo confieso, fue enojo, fue coraje, fue así, ira hacia él. De que, o sea, ¿cómo puede ser posible que tú le estés hablando así? Sí, estaba demeritando a tu Dios. Exactamente, ignorancia completamente. Y ese día yo me acuerdo que me fui, Nacho. Entré al cuarto donde yo la tenía a ella y yo le platico, ¿sabes qué? Hay una persona así que está diciendo esto de ti. Hubo un silencio total, Nacho, que nunca me había pasado con ella, nunca. Yo le platico, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, así con él. Silencio, Nacho, total. Yo en ese entonces yo ya estaba en un grado en el cual yo entraba y ella me decía qué hacer, ella me decía qué no hacer. Oye, se me presentó esta persona, ¿qué hago con ella? Así, y ella me decía qué hacer, ella me dirigía prácticamente. Y cuando yo vengo y le presento al hermano, al pastor Rolando, no, como si nadie estuviera ahí. Entonces en mi mente entra una intriga. ¿De por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y no me dejaba dormir, Nacho, eso. No me dejaba dormir y me drogaba más y algo muy, muy tremendo en esos días, Nacho, porque, vaya, te lo repito, yo la droga no la dejaba ni por un segundo. Si tú me decías, oye, Víctor, vamos a tal lugar, yo le sí, ahí voy. Iba, me drogaba y luego ahora sí salía al lugar. Sí, te entiendo. Estamos en el mismo canal, ¿va? Entonces, ese día yo me acuerdo, pasaron 2-3 días, yo me drogo y dije, voy con el pastor. Así como andaba. Sí. Le dije, pastor, ¿sabe qué? Necesito conocer al Dios que usted me está diciendo que existe. Claro que sí, mijo, siéntate. Y me empezó a dar palabra. Me voy para la casa. Al día siguiente regreso, él trabajaba en un yonke. Regreso y otra vez. ¿Cómo estás? Me dijo, no, aquí andamos. Siéntate. Y otra vez, a darme palabra, y me daba palabra. Me voy. Al tercer día regreso otra vez, Nacho. Igual, palabra.
Cuando regreso a la casa, Nacho, me pasa un atercado. La libro, llego a la casa y me empieza a decir ella: eres un traicionero, me traicionaste, me estás traicionando, me estás traicionando, me estás traicionando. Yo caí en cama, Nacho. En ese entonces yo ya tenía, si no mal no recuerdo, tenía 15 gentes a mi cargo ya de parte del cartel de... era un operativo que yo tenía a mando aquí en Nuevo León, y esa misma gente iba y me decía: ¿qué onda, Víctor? ¿Qué pasa? Nacho, yo no me podía parar de la cama. Y ella me decía: traicionero, y eres un traicionero, y eres un traicionero. Se las estaba cobrando. Duré 4 días en cama, Nacho, con un dolor tremendo en la espalda baja, eran los riñones. Y el pastor manda a su hijo a mi casa. Y él entra y me dice: ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, sí. No, es que te está esperando papá. Le dije: no, dile que ya no voy a ir. No, es que te está esperando. No, dile que ya no voy a ir. Y a ver cómo le hace. No, está bueno, se va su hijo y regresa el pastor. Se viene. No, y que en el nombre de Jesús, mi hijo, vente. Y él empezó a trabajar. Y llega un punto, Nacho, en el cual yo le digo: ok, le voy a creer al Dios que me está diciendo. Para este entonces, Nacho, estamos hablando de que yo ya traía un recorrido tremendo en el narcotráfico, viajando a tal ciudad a traer mercancía aquí a Nuevo León. Traía un recorrido tremendo en la drogadicción, un recorrido tremendo en cuestión de rebeldía con mis papás, con mi familia. Era prácticamente, dice la palabra de ahí, lo más vil y menospreciado para la sociedad. Tal cual, así literal como lo dice sus palabras, lo más vil y menospreciado, Nacho, que te puedas imaginar. Era una persona despreciable, era una persona arrogante, Nacho. Sí, es lo que conlleva estar trabajando, sí. Poder, te da armas, poder, lujo, armas, dinero, mujeres, droga, todo lo que quieres. Entonces, todo lo que un chavo de esa edad yo creo que sueña, ¿no? O quiere. Bueno, no todo chavo, pero sí la mayoría de los que crecimos en barrio, buscamos y terminamos ahí. Entonces, yo decido dar un paso hacia Dios, creerle al Dios ese que en ese entonces el pastor me estaba diciendo, y decido renunciar, Nacho, a la muerte. Para este entonces el pastor solo me hizo una pregunta: ¿estás seguro de lo que quieres hacer? Y no me le dije sí. Me dice: ok, vamos a darle para adelante. Me dice, y otra de las cosas me dice: de aquí para adelante te aseguro que no va a ser fácil, las cosas se te van a poner difíciles, pero confía en el Dios que yo te estoy diciendo y todo va a estar bien. Y yo nomás le dije: ok. Ahí cuando me dice eso, Nacho, yo me estaba echando para atrás, ¿no? Yo dije: oye, pues que me va a proteger o no me va a proteger, ¿no? Porque pues él, prácticamente eso, era lo que yo estaba buscando, Nacho. Dije, salir fácil. Ok, sí. Exactamente, ahí diste en el clavo. Salir de allí. El hermano me está diciendo que una protección divina, que es, ok, me voy para allá. Color de rosa, sí. Entonces, queremos. No era así, Nacho. No es así. No era así, para nada, Nacho. Al momento de yo hacer mi oración de fe, de renunciar a todo pacto, se me viene una lucha, Nacho, de un mes. Un mes completo de torturación, un mes completo de tortura tanto física como emocionalmente. Era de las dos. Se me vino un tormento, Nacho, en las madrugadas, en el día, no podía dormir. No, Nacho, algo totalmente tremendo. Un mes completo, pero ese mes completo el pastor jamás me soltó. Ese mes completo no hubo un día que no me marcara. No hubo un día en que él me decía: mi hijo, levántate, Dios te ama. Mi hijo, te estoy esperando. Mi hijo, esto, mi hijo, aquello. Jamás, Nacho, desistió y jamás dejó de creer en mí. Jamás, Nacho. Y es algo que estoy totalmente agradecido. Y
Y sé que Él estaría orgulloso de lo que Dios ha hecho hoy en día conmigo. Él está orgulloso porque él sigue estando allá con papá. Entonces, es un consuelo que me queda, Nacho, Algún día volverse a encontrar. el saber que algún día, si esa como yo pienso que es, sé que algún día nos volveremos a encontrar y mis palabras que van a decir, porque Él no me vio convertido, Nacho. Él no tuvo la dicha de verme convertido. Entonces, lo que sí tengo por seguro, y que si Dios así lo quiere o así es de que voy a llegar y le voy a decir, sí se pudo y aquí estoy. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, es uno de los consuelos que me queda, Nacho, porque Él jamás me vio convertido. Él peleó en oración, Él intercedió, Él luchó por mi alma, Él luchó por mi vida. Y no logro verlo, no. Dios sabe por qué no, o sea, Dios Como Moisés. sabe. Moisés que pasó toda la tormenta. Exactamente, sí, no entró a la tierra prometida. Exactamente. Entonces, Nacho, algo tremendo, lo que he vivido, lo que he pasado, por vaya consecuencias de mis actos. Al momento de yo romper todo pacto con la muerte, ok, sí, me liberé de la muerte, ya le di carpetazo, vuelta de hoja, pero no dejé mi mundo, no dejé mi vida que yo estaba viviendo, no dejé nada, absolutamente nada de lo que yo hacía. Simplemente en ese entonces yo dejé de creerle a la muerte y le creía a un Dios. Pero yo creo, Nacho, que mi proceso, ahí empezó mi proceso de transformación, mi proceso pero como te digo, La verdadera lucha. sí, la verdad, fueron 6 años largos, 6 años duros, en los cuales había veces en los que Dios me quería alinear y uno rejego, pues tú yo creo que sabes de qué te estoy hablando, y empiezas y no, ¿por qué? Y una u otra cosa y todo te sale mal. Exactamente. Entonces, las finanzas no dan, la familia se aleja. Por más, fíjate, una cosa tan tremenda, por más dinero que gané, por más dinero que sacaba, no tuviste nada, no hiciste nada. No, o sea, vaya, tengo mi casa, tengo mi camioneta, lo normal yo creo, pero así como venía el dinero, Nacho, así se iba. Por ahí dice un dicho, ¿no? De ahí cuando andábamos, dinero mal habido, no, jamás te va a rendir. Entonces, era enorme, Nacho, la cantidad que manejábamos en cuestión monetaria. Era enorme las nóminas que nosotros manejábamos. Y hoy en día digo, o sea, gracias Dios, porque me has librado de tantas cosas. Amén. Me has librado de la muerte tantas veces. Y cómo no estar agradecido con el hermoso Dios que hoy en día le servimos, y con orgullo lo digo, y le seguiré sirviendo hasta el último día de mi vida. Gloria a Dios. Amén. Bueno, entonces tú te deshaces te olvidas, le das carpetazo a la muerte. Amén. Te enfocas en Dios, pero no vino un arrepentimiento genuino, porque No. Un arrepentimiento genuino es el cambio de rumbo totalmente. Así es. ¿Y cuándo fue o cómo fue que vino ese verdadero arrepentimiento genuino, donde tú dejas tus malos hábitos, tus comportamientos, y sobre todo, creo que lo que más costó trabajo en ese entonces fue renunciar a los privilegios que vendrían siendo el poder, el dinero, las joyas, las armas, los carros, no sé, me imagino. Pero ¿cuándo fue o cómo fue que vino ese verdadero arrepentimiento genuino? Pues mira, Nacho, al pasar de los años, el proceso de transformación en mi vida pasó a través de un hermano mío, mi hermano mayor, que estuvo al borde de la muerte. Él llegó si mal no recuerdo, él llegó al hospital por un apéndice, se les complicó, el apéndice explotó dentro del cuerpo, y de ahí se derivaron 7 cirugías en 2 meses, Nacho.
fue algo tan tremendo, algo tan terrible, en lo cual mi familia ya cansada, yo veía, pues cuando lo iba a ver, yo lo veía a él, Nacho, él ya sin fuerzas. Él llegó a un punto en el que él ya no podía hablar, no hablaba. Y algo tan tremendo, Nacho, que yo decía, o sea, ¿qué está pasando? No, monta Dios. Entonces, era cuando a mí me dicen que había sido una negligencia del cirujano que lo estaba tratando. Fue tanta mi ira, Nacho, fue tanto mi enojo que yo junté un grupo de 10 gentes y fuimos al hospital. El viejo tú. Y amenazamos, Nacho. Amenazamos al director, amenazamos a los cirujanos. Ellos con temor, Nacho, nos decían, o sea, es que ya hicimos todo lo que está en nuestras manos, no podemos hacer nada más. Y yo, sin saber qué hacer, Nacho, ahí caí en cuenta en que yo dije, ni el dinero que tengo lo puede sacar, las influencias que tengo no lo pueden sacar, nadie lo puede sacar de ahí. O sea, mi hermano se me está muriendo, yo gritaba, mi hermano se me está muriendo, mi hermano se me está muriendo. Y Nacho, algo tremendo que fue como un destello de que, el hermano Rolando, luz en la oscuridad. Y yo recuerdo esa vez que yo le marco a él y dije, ¿sabes qué? Estoy pasando por una situación así. Me dice, ok, me dijo, no te preocupes, vamos a orar. ¿Dónde estás? No, pues estoy en tal lugar. Dice, ok, vamos a orar por aquí por teléfono. Y me dice el pastor, ¿por qué no le entregas algo a Dios? Y ahí entra otra lucha, Nacho, en el cual, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Oramos, Nacho. Yo fui a ver a mi hermano y al momento de entrar su esposa me dice que él no puede hablar, que él nada más abría los ojos y te seguía con la mirada, pero no podía hablar. Yo entro a la habitación y en ese momento él abre los ojos y me dice, Víctor, ¿cómo estás? Y yo, ¿sabes? Dije, no, Adrián, espérame, o sea, tú no puedes hablar. Y él nada más se me queda viendo y me dice, yo debería de estarlos ayudando a ustedes. Dice, esto no es justo. Y eran lágrimas mías, eran lágrimas de él. Y él de repente me dice, Víctor, salte. Dije, ¿cómo? Salte en lo que andas. Dice, salte ya. Y yo me quedé así como que, no, o sea, ¿de qué me hablas? Me dice, si no terminas muerto vas a terminar en la cárcel. Y aquí vemos, Nacho, cómo Dios usa personas inconversas. Es que en la Biblia dice que Dios usa hasta piedras y nosotros no vamos por ahí, sí, ándale, por ahí dice que cuando Dios manda hasta el diablo obedece, ¿no? Entonces, yo creo, con certeza sé que era Dios hablándome. Gloria a Dios. Yo ese día nomás le dije, sí, carnal, te lo prometo, me voy a salir. Pero Nacho, no era como tú me lo dijiste, no es un arrepentimiento genuino todavía, ¿me explico? Entonces, pasan 15 días, Nacho, y me cae, pues se puede decir de todos los niveles de gobierno a mi casa. Desafortunadamente ese día estaba mi papá ahí de visita en mi casa. Yo tenía más de 1 tonelada de marihuana ahí en la casa, tenía armas, entre otras cosas. Y fue algo tan tremendo, Nacho, porque al yo ver cómo esposaban a mi papá por culpa, consecuencias mías, se me caía el mundo, Nacho. Ya sé, te entiendo. Fíjate que yo no he estado en ese grado de exponer tal vez a mi mamá de esa manera, o tal vez ella no lo supo, ¿verdad? Pero por ejemplo, nosotros íbamos, por ejemplo, una vez nosotros estuvimos a punto de balacear a
al papá de un vato con el que teníamos pues pique, ¿verdad? Era el líder de otra pandilla. Y una vez nos corretearon unos chavos con pistola, no traíamos armas, nosotros fuimos a traer armas, los fuimos a buscar, no los encontramos, miramos el carro y ya lo íbamos a balacear, Víctor. Bueno, lo iba porque era un chavo el que traía las armas. Era un camarada que le dicen el Bones, se llama Ángel. Ahorita, si más mal no recuerdo, está en la cárcel, pero tenía 14 años este chavo y se le pone a un lado y le dice, al que le iba manejando le dice, quiero que vea cuando le dispare. Entonces nos le emparejamos y él venía hacia un lado, se cuenta que él venía yo venía donde vienes tú y él venía aquí, y saca un rifle 9 milímetros, lo prepara, lo encañona y le grita, ¡hey! Y cuando grita hey, voltea, no era él, era su papá. Y cuando pasa eso, yo nada más le bajo el rifle y le empiezo a gritar, no es él, es su papá, jálate, jálate. Y al que iba manejando se jala, el señor se queda ahí como en shock. Y lo primero que pensé fue en mi mamá, porque yo siempre andaba en la camioneta de mi mamá con todo el bandononón. Y pues te digo, no sé, o no la expuse a tan riesgo grande, pero pues estuvo en riesgo de alguna manera. Sí, claro. Y haz de cuenta, uno como hijo, pues le pesa eso, ¿verdad? El poder perder a un familiar o a tus padres a causa de las tonterías de uno. Entonces por eso te entiendo, pero pues luego a tu papá lo estaba ahí de visita y ¿qué es lo que pasa? Sí, Nacho, o sea, te decía, vaya, nos esposan, nos llevan y entramos a un penal, no evito decir marcas a qué penal. O sea, ya nos procesaron, sí, okay. De ahí nos mandaron a la FGR, lo que antes era la PGR, ahorita ya es FGR, es Fiscalía General de la República. Ahí, Nacho, yo todavía no caía en sí, yo ahí todavía iba con la seguridad de que ibas apadrinado. Sí, con los que estoy trabajando me van a sacar. Okay. Entonces, todavía ahí me dan oportunidad de hacer una llamada. Yo hago la llamada, Nacho, me contestan, nomás le dije, oiga, estoy enganchado, me cuelgan. Vuelvo a hacer la llamada, buzón directo. Dije, ok, marco otro número, buzón directo. Y mi papá se me queda viendo y me dice, ¿qué pasó? Le dije, estoy solo en esto. Mi papá callado, no me cruzaba palabras, no me decía nada, ni siquiera un regaño, nada, Nacho, nada. Y yo le hablo a la gente y le digo, tenga el celular. Me dice, ¿qué pasó? Dije, no, estoy solo en esto. ¿Te vas a ir tú solo? Le voy a ir yo solo. Me dice, bueno. Entonces nos procesan, pasan los 3 días de reglamento que están ahí, tenemos la audiencia y nos vamos para el penal. Estando ahí, Nacho, es algo tremendo, algo tan difícil, Nacho. Aquí sí quisiera abrir un paréntesis y todo joven que nos está mirando, que anda en esos pasos, les digo, no está suave, no está fácil, es demasiado difícil lo que se vive allá adentro, Nacho, en lo cual no se lo deseo a nadie, no le deseo a nadie, por más cosas malas que hayas hecho, no le deseo a nadie que entre a ese tipo de lugares. Es algo tremendo, Nacho, lo que vives allá adentro. Azotes, violaciones, ¿sí? Maltratos. Estoy buscando las palabras, Nacho, para suavizarlo, para que no te censuren. Pero es algo totalmente tremendo, Nacho, lo que se vive allá adentro, algo fuera de serie. Había veces, Nacho, que nos llegaba muy poquita comida. Ahí los conocedores saben que es el rancho. Ahí gritan rancho y es porque viene la comida, te van a dar la comida. Pero como éramos los últimos, nosotros nos tocaba nada. Si acaso 1 o 2 tortillas y arroz que parecía engrudo nada más. Fueron tiempos difíciles, Nacho, fueron tiempos los cuales me hicieron reflexionar qué es lo que he hecho con mi vida.
qué estaba pasando. Una de las cosas más difíciles que me tocó vivir ahí es ir yo preso y mi hermano debatiéndose entre la vida y la muerte acá afuera. Era algo tan tremendo, Nacho, que yo no podía con el encierro, no podía con la desesperación, no hallaba. Sí. Ay, no, vaya, ahorita volví a revivir eso. Y es algo tan tremendo, Nacho, porque allá adentro estás aguantando el humor de todos los que están en tu celda, y no estamos hablando de que están 1 o 2 en tu celda, están 12 más aparte de ti en la misma celda. Estamos hablando que es un cuadrito nada más caben las literas y un pasillito pequeño para caminar ahí dentro de la celda. Y Nacho, allá adentro iban los hermanos, que es la pastor Yesenia. Tuve la fortuna de platicar con ella cuando salí del penal. Ella va ahí y nos lleva palabra, da palabra, lleva productos de limpieza. Son unos paquetes, unas bolsas que te llevan, que traes rollo, traes pasta, así Jabón, sí. Lo fundamental allá adentro. E iban con cantos. Yo los escuchaba. Y luego le empecé a decir a mi papá, le dije, ¿sabes qué? Le dije, aquí ya es decisión. O sea, ¿tu papá estaba preso junto contigo? Sí, mi papá le tocó estar conmigo. Nacho, vivimos cosas muy tremendas que no sé si decirlas o no, pero a mí me tocó ver cómo mi papá era brutalmente golpeado enfrente de mí porque yo no quería hablar, Nacho. O sea, es algo tan difícil. Tú creo que eres conocedor, sabes que si hablas al salir te espera algo muy feo. Algo peor. O tienes a tu familia acá afuera y no sabes qué es lo que va a pasar. Entonces era sí o sí quedarse callado. Sí o sí. Y no tienes opción, Nacho. Sí. No tienes opción. Entonces, Gloria a Dios. Algo tremendo, Nacho, porque mi papá no debía nada, mi papá no había hecho nada, Nacho. Te entiendo. Y por errores míos lo llevaron a ese lugar y Dios sabe por qué, Nacho, Dios sabe por qué. Al momento de yo ver esas, todavía, Nacho, ahorita, vaya, estoy reviviendo todo otra vez, esas imágenes, Nacho, y relativamente eso fue lo que me hizo voltear a Dios. Es decir, si en verdad tú eres aquel que vive y reina, si en verdad tú eres aquel que el pastor Rolando se la pasó hablándome, líbranos de aquí. Líbranos. Si eran mis palabras, Nacho, y líbranos. Y yo le decía, Dios, yo te voy a servir allá afuera. Líbrame de aquí, yo te voy a servir, te lo prometo. Y eran mis palabras, Nacho, era una oración diaria que yo hacía. Y Nacho, yo agarré de que en la mañana me levantaba y oraba junto con mi papá. Yo le decía, papá, vete, vamos a orar. Y oraba, Nacho. O sea, yo en ese entonces yo no sabía lo que era orar. Como podíamos, así, orábamos. Y orábamos en la tarde, y orábamos en los alimentos, y orábamos en la noche, Nacho. Y algo tan bonito, Nacho, que se fue uniendo otro. Te digo, éramos 2 en la celda, se unió otro. Pablo y Silas. Y orábamos, y luego se unió otro, y luego se unió otro. Al final, Nacho, éramos la celda juntos, orando en un mismo sentir. Gloria a Dios. Y algo tan hermoso, Nacho, pasaba la guardia. Allá adentro son personas, no son los policías, la guardia es gente de como tú, como yo ahí mismo, que pone ahí como los anexos. Sí, pues con todo el respeto, ¿no? Para la gente que anda trabajando allá adentro, ¿va? Pero pues es la gente que está trabajando allá adentro. Ahorita relativamente no sé cómo siga allá adentro, cómo se esté trabajando. Gloria a Dios que no lo sabe. Ajá. Pero en ese entonces sí era, Nacho. Sí, entonces pasa uno de la guardia y nos ve orando a toda la celda juntos y se burla. Y dice, mira estos vatos. Allá afuera andaban así, y aquí vienen a pasársela de hermanitos. Y yo nomás lo escucho y
ignoro. No, pues Dios te bendiga. Y ese mismo va en la noche, Nacho, y me dice, oye, ahorita vamos a tener una celebración, un ritual, así, vente. Le dije, no, todo bien. Luego me dice, mi niña te va a sacar de aquí, vente. Y yo le dije, ay, mi hijo, no, ya sé por dónde vienes. Le dije, no, gracias, con todo respeto. Hombre, vente, mira, que así, que acá, que esto. Le dije, sí, ya sé de qué estás hablando de la muerte. Y ya le empiezo a decir, Nacho, así. Le dije, pero no, le dije, gracias, aquí estoy bien. Total, ese día él no me bajó de que miedoso, que con otras palabras, obviamente, ¿va? Sí. De denigrarte. Sí. Y yo le dije, no ocupo. Le dije, mi Dios es el que me va a sacar de aquí. Gloria a Dios. No, es que le dije, Dios es el único que puede abrir y cerrar la puerta de este lugar para que yo pueda salir. Amén. Total, él todos los días, Nacho, se encargó de no sé cómo decirlo, cómo manifestarlo, pero él todos los días me decía, mi niña. Mi niña se refiere a la muerte. Sí. Todos los días, Nacho. ¿Qué onda? ¿Ya te decidiste o no? Y todos los días, ¿ya te decidiste o no? Mira, acá te vamos a dar un buen plato de comida. Mira acá esto, mira acá. No, aquí estoy bien. Y me mantuve, Nacho, me mantuve. Pasaban audiencias y no se veía la salida. Audiencia tras audiencia. En la segunda audiencia me sentenciaron a 15 años. Nosotros no traíamos abogado de paga, traíamos abogado de oficio. Me sentencian a 15 años y yo lo único que le decía a la abogada era de que saquen a mi papá. Yo le imploraba, Nacho, a la abogada, saquen a mi papá, yo aquí me quedo, pero sáquenlo a él. No se podía hacer absolutamente nada. Me sentencian a 15 años, pasa otra audiencia, no se puede hacer nada, pasa otra audiencia, no se puede hacer nada. En la cuarta, quinta audiencia nos dice la abogada, ¿saben qué, muchachos? Yo voy a tomar vacaciones, eran en noviembre eso, voy a tomar vacaciones, voy a retomar su caso en febrero del año que viene. Dice, pero estamos hablando que ustedes tienen que cumplir una condena de 7 años para yo poder apelar algo de su libertad. Dice, 7 años de buena conducta, 7 años de buen comportamiento, 7 años de estar haciendo actividades aquí adentro. Y yo me acuerdo, Nacho, ese día había que firmar unas hojas donde ella nos estaba dando el aviso ese. Yo le dije, no te voy a firmar nada. No, es que ni te ocupas firmarme, no te voy a firmar nada. Le dije otras palabras más. Me doy la media vuelta, me vengo. Mi papá me grita, Víctor. Le dije, ya estuvo. Y me voy para la celda. Y algo pasó porque yo le decía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? Te busqué y no me contestaste. Y para este entonces yo ya había mandado una carta para acá afuera al hermano Rolando. Yo no sabía eso, pero cuando salgo me dicen que había iglesias orando por mí, había gente intercediendo por mí. Pero yo en ese momento en el que me dan la noticia de que tengo que cumplir tantos años para poder apelar, yo me enojo y le digo a Dios ya, o sea, no. Le quisiste dar la espalda. Y dejé de orar, dejé de ponerme en sus manos, dejé de todo, Nacho. Y algo tan peculiar, pasan 3 días y me vuelven a hablar. Víctor González y Manuel González van para audiencia. Íbamos en el camino, Nacho, y yo todavía le decía a mi papá, no, ahorita nos van a regresar, vas a ver. Me dice, ¿tú crees? Le dije, sí, ahorita nos van a regresar. Para ese entonces ya teníamos 3 meses allá adentro, de 15 años que me sentenciaron. Dije, ahorita me van a regresar, vas a ver. Llegábamos, nos sentamos, en ese entonces por el COVID era videoconferencia, y en la pantalla aparece la abogada. Dice, muchachos, vamos a tener una breve audiencia, va a durar 30, 40 minutos. El fiscal autorizó un abreviado. Depende cómo se desenvuelva la audiencia, ustedes van a tener su libertad inmediata hoy mismo. ¡Hala, qué gran! Y ¿quién más hace eso, Víctor? ¿Cómo no estar agradecido, Nacho? Pablo y Silas, te lo dije hace rato. ¿Cómo no agradecerle las maravillas que ha hecho? 15 años, Nacho.
15 años el enemigo me quería tener ahí preso. 15 años el enemigo me quería tener ahí encerrado. Pero pude ver la gracia de Dios en mi vida y le plació librarme. Gloria a Dios. 3 meses le bastaron a mi Dios para sacarme de ese lugar, Nacho. Yo no me la creía para nada. Cuando me dan la noticia se envuelve la audiencia y me acuerdo que el juez nos dice lo único que se les va a pedir son 50,000 pesos de fianza. ¿Los tienen o no los tienen? Yo dije, no, pues sí. Yo no sabía nada de lo que estaba pasando acá afuera, Nacho. Y le dije, sí, pues saliendo cumplo con el requisito, ¿no? Pues adelante. Nos dan la libertad inmediatamente en ese día, Nacho. Gloria a Dios. Salimos. Yo le digo a mi papá, bueno, pues vamos por dinero, acá lo tengo, así. Ok, ya no había nada, Nacho. ¿Y luego? ¿Cómo los pagaron o qué? No había nada. La misma gente que estaba conmigo me robó. Y pues pensaron que ya te ibas a quedar ahí. La misma gente que decía, yo voy a estar contigo hasta el final. Pase lo que pase, yo voy a estar ahí. Esa gente fue la que me dio la espalda, esa gente fue la que me traicionó, esa gente fue la que me robó. Y una cosa, Nacho, que no destaqué en este proceso de penal es de que nadie estuvo en visitas, nadie, solamente mi mamá. Y estamos hablando, Nacho, de que cuando yo ingreso al penal yo estaba peleado con mi mamá. Yo no tenía una relación sana con mi mamá. Y ella hacía frío, Nacho, llovía, y ella se tenía que ir a las 4:30 de la mañana para poder entrar a la visita del penal a las 10:30, 11 de la mañana. Que la jefa es la jefa. La jefita es la jefita y es algo que quiero resaltar aquí. Muchas de las veces nos podemos inclinar, ya sea por la edad o la rebeldía, cualquier otra cosa, Nacho, en que no le queremos hacer caso a nuestros padres, no le queremos hacer caso por una u otra cosa, pero al final de cuentas en un problema son los únicos que van a estar. Exacto. Son los únicos. Nacho, salimos del penal y no tenía dinero, no tenía nada, quedé absolutamente en ceros. Dios puso los medios, Dios puso el varón, el cual fue el que brindó y me apoyó con ese dinero. Y lo repito, ¿cómo no estar agradecido con nuestro hermoso Dios? Amén, gloria a Dios. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no exaltarle las maravillas que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas, Nacho? ¿Cuánto tiene de eso que saliste? Eso fue en el 2020. Ponle que lleva 4 Ya voy para años. 4 ahora en agosto se cumplen 4 años. No, imagínate, todavía te quedarían 11 años, Víctor. Así es. Y estás acá afuera. Así es, Nacho. Bueno, sales y luego, ¿qué pasa ya cuando sales? Pues mira, ya pues el proceso, yo todavía estoy dentro de un proceso penal, que bendito Dios, en este año lo acabo. Gloria a Dios. Ya voy a ser libre, voy a ser legal completamente otra vez. Entonces, este año lo acabo, ahora en noviembre se termina el proceso y ya. Saliendo del penal, vengo a la iglesia, que es aquí antes era una misión. Y aquí donde estamos ahorita. Aquí donde estamos ahorita, sí. Ah, ok. Y yo vengo y el pastor, wow, me ha hecho un recibimiento que no estás acostumbrado a recibir un abrazo cálido. ¿Me explico? Los brazos de papá. Y ese día me acuerdo que nos hicieron comida y platicamos todo lo que había pasado, las experiencias, todo. Lloró, porque él también tenía su pasado y él también estuvo 8 años. Él tuvo 8 años dentro del penal. Entonces él sabía de lo que yo le estaba contando. Él ya lo había vivido. Y algo tan maravilloso, Nacho, que yo empiezo a venir, empiezo a congregarme y recaigo. Pues, ¿qué te puedo decir? Todos recaemos. Recaigo de nuevo en el cristal
creo que por ahí el compañero les va a poner unas fotos, videos tal vez de cómo me tenía a mí el vicio. Pues más que nada, Víctor, permíteme hacer un paréntesis. Sí se vamos a estar subiendo videos y fotos si es posible, pero más que nada, gente, el propósito es para que veas que esta es una historia 100% verdadera. Amén. Que no nos pusimos de acuerdo él y yo solamente para hacer enaltecer un Dios. Amén. Sino que este Dios es enaltecido por sí mismo. Así no solamente somos instrumentos y herramientas para Él. Y el único propósito es mostrarte que esto es 100% verdad. Y como lo dijimos en un principio, la verdad te hará libre. Amén, amén, Nacho. Es un Dios real. El que estamos presentando aquí en esta mesa es un Dios real, es un Dios verdadero y un Dios que cumple sus promesas. Amén, amén. Amén. Entonces, a ver, ¿en qué me quedé, Nacho? ¿Te recaíste en el cristal? Recaigo, Nacho, en el cristal y me olvido de lo que Dios había hecho. Todo nos pasa eso. Sí, me olvido. Eso, te digo, fue a finales del 2020. En el 2021 fallece el hermano Rolando. Y wow, Nacho, sin palabras, me explico. Fue pues la única persona que creía en mí. La única persona en la cual cuando yo tenía un problema yo recurría a él. Y no, Nacho, es que ya me la pasé llorón en todo el video, ya me la pasé llorón, Nacho. Voy a cambiar a María Magdalena. No, ya pónganla ahí, el viento de la Rosa de Guadalupe, no sé, va. Pero Nacho, es que es algo... pero permíteme antes de... Las lágrimas son palabras de agradecimiento hacia Dios. Amén, amén. Que no sabemos expresar. Así es. O sea, que no te avergüences. Y sabemos que los que estén viéndolo sabrán entender por qué hay ese agradecimiento que tal vez tu corazón anhela decirlo, pero sabes que ahorita estás en otro Así es. tiempo. Y la persona que me daba ese aliento, yo tenía un problema, yo recurría a él. Era la persona que creía en mí. Y se me había ido. Se me fue, Nacho. Y de ahí para acá fue donde dije, estoy haciendo las cosas mal. Estoy haciendo las cosas mal. Y estoy haciendo las cosas mal y las estoy haciendo mal. A como pude, vine aquí con la familia y le dije, quiero ir a la iglesia, me quiero congregar en la iglesia. Y empecé a ir, Nacho, pero en un estado muy inconveniente. ¿Sí? En un estado muy, muy inconveniente. Demasiado. Pero Dios puso su mano, levantó su mano de poder sobre mi vida, Nacho. Y transformó todo. Gloria a Dios. Todo, Nacho. Yo los primeros cultos, los primeros meses, yo iba totalmente drogado a la iglesia. Totalmente drogado, Nacho. Y en mi interior, yo quería cambiar. Yo decía, Dios, ya no puedo y no puedo. Ya no quiero. No puedo. Vienes de las drogas también, ¿sabes cómo es el proceso? Muy difícil. ¿Sabes cómo es la abstinencia? ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que no tienes que hacer? Mas sin embargo, la voluntad no te deja. No tenemos voluntad. Entonces, algo tan tremendo, Nacho. Y yo le decía, no ocupo un centro de rehabilitación para cambiar. Yo te tengo a ti. Y yo te tengo a ti. Y algo tan maravilloso, Nacho, que Él le plació transformarme. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ay, Nacho, es que ¿cómo no estar agradecido con nuestro hermoso Dios? Amén. Amén. Es algo tan hermoso que Dios nos ha regalado de su gracia, de su misericordia y sus bendiciones, ¿no? Amén, amén. No, bueno, pues estamos agradecidos con
Dios por esta segunda oportunidad, Víctor, y creo que tu servicio hacia Dios es igual que el mío, es por amor y agradecimiento Amén, de lo amén, que ha amén. hecho. Bueno, que pues creo que ya es demasiado lloriqueo, Víctor. Así es. Tu testimonio es poderoso, pero Bueno, aclarando, se omitieron muchas cosas por seguridad mía, por seguridad del hermano Nacho. El testimonio va más profundo todavía, pero no queremos indagar en lo que era yo antes. Queremos indagar en las poderosas cosas que puede y sigue siendo nuestro Dios Amén, en amén. cada uno de nosotros. ok, es ahí a donde quería llegar. ¿Y cómo es ese llamado, Víctor, que tú tienes? Porque a donde yo sé, he tenido el privilegio de ir a acompañarte a compartir la palabra de Sí, Dios Jesús. a los anexos, e incluso te estuviste moviendo para que se abrieran puertos para llevar la palabra pues, a los reclusorios al también, penal, sí. al penal. ¿Y cómo es ese llamado? Fíjate, me van a hacer dos preguntas. ¿Cómo es ese llamado? ¿Y qué pasa a suceder desde que tú empiezas a ir? Porque yo sé que cuando vas con una expectativa. Sí. Pero cuando ves lo que Dios hace ahí, Dios te transforma tanto a ti como a los que estás ahí. Cuéntanos Fíjate, esa- bueno, referente a eso, no sé si se quedan más bendecidos ellos o salgo más bendecido yo, Nacho, porque hijo, eso no, es tremendo, Nacho, es tremendo cómo se mueve el Espíritu Santo en esos lugares. Amén, amén. De hecho, yo también, pues, permíteme interrumpirte. Sí, Hace no mucho fuimos a un anexo con el hermano Pepe. Ujú. Y haz de cuenta que nosotros llegamos y no sé si llegamos tarde o no, porque creo iba a empezar a las 4, pero llegamos después de. Pero haz de cuenta que nosotros llegamos y ya pues al anexo llegas y te ponen en una sala o está en una sala y ya luego te meten en el lugar donde ellos hacen sus juntas ¿Ah, sí? y todo eso. Sí, sí. Y haz de cuenta nos pasan y se escuchaba como una iglesia, Víctor. O sea, estaban adorando, Amén, gritando, amén, esto, lo amén. otro. Pero haz de cuenta que entras y lo único que tenían era una guitarra. No necesitaban Gloria a un Dios. teclado, no Sí, ni sí, sí, siquiera completamente. necesitaba a alguien que los dirigiera. Completamente, sí. Y es algo que también me ha impresionado mucho porque también vamos a anexos y también hacemos campañas, apoyamos campañas evangelísticas, Amén. llevamos alimento al hospital. Pero créeme que esa hambre o ese deseo por Dios se Sí. vive o se experiencia de una forma diferente en el anexo. Es algo completamente diferente cómo se adora, cómo se alaba al Rey de Reyes allá adentro, cómo se adora y cómo se alaba en una iglesia. Así es. Es completamente diferente. Fíjate, Nacho, yo siempre lo he exaltado y lo he dicho. No sé por qué, pero así es mi sentir, así lo veo y así es, prácticamente así es. Así lo discernimos. Allá adentro están en cautiverio, Sí. están encerrados en 4 paredes, pero tienen una libertad enorme de alabar, de adorar y de glorificar el nombre de Dios, Nacho. Una libertad que muchas de las veces estando acá afuera no lo haces. ¿Me explico? No, y créeme que muchos de los que están ahí va a pasarle lo que te pasó a ti, lo que Amén, nos pasó a mí. amén. Es que esa es la idea. es la Vamos idea. a salir. Bueno, no estoy hablando de que sean transformados, Ah, ok. sino que gran parte de ellos se nos va a olvidar o se les va a olvidar De lo las que grandezas hizo que Dios hace. ahí. Ujú. Y estoy seguro que 2 o 3 van a hacer algo más grande de lo que estamos haciendo, porque Sí. yo no siento que haya hecho nada para Dios, Ujú. para serte honesto. Sí. Así le construya, si Dios quiere y lo permite, 20 iglesias. Ujú. Yo siento que nunca habrá hecho algo para Él, Ok, amén, amén. que sea digno de Él, ¿verdad? Ujú. Pero, te digo, lo que nos pasa, porque te digo, a mí también me ha pasado donde Dios nos hace obras, milagros, proezas. Y en la primera adversidad recaemos, nos alejamos, le fallamos. Y algo que tú dijiste incluso en algún anexo fue